Nuestro siguiente invitado es el ingeniero comercial y máster en administración de negocios, Mario Vázquez, experto en tributación con una importante trayectoria profesional en la firma auditora internacional Pricewaterhouse. Buenos días, ingeniero. Según información digna de crédito, este paquete comprende unas 21 medidas. Entre las más importantes están las que se relacionan con ciertos sectores, como el sector de la construcción, como el sector de los profesionales, del libre ejercicio, también lo que se refiere a los dividendos de las empresas. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto de estas principales medidas? Porque la 21 no tendríamos espacio para hacerlo. Sí, correcto. Podemos hacer un análisis, digamos, general, porque todavía es un proyecto que está en discusión. Pero analizando los parámetros generales, lo que podemos establecer es que fundamentalmente se está tratando de hacer algo que se denomina presunción. Es decir, se presume que tal sector genera tal renta y por tanto debe pagar tal impuesto. La presunción, si bien es cierto, es sumamente sencilla o fácil para propósitos de recolectar tributos, es desde el punto de vista tributario sumamente injusta. Porque una actividad, dentro de una actividad, un profesional o una compañía puede tributar o ganar más dinero que otra compañía, otro profesional. Entonces, haciendo la misma actividad. Correcto. Entonces, desde el punto de vista tributario, es mucho más sencillo el recaudar tributos, pero desde el punto de vista de justicia tributaria es un método no aplicable, porque se mide con una misma Claro, aquí vara. especialmente el sector de la construcción y al agrícola son a los que se les ponen estos parámetros, ¿no? Correcto. Y son parámetros, digamos, rígidos, que sin tener en cuenta lo que usted dice, la diferencia entre una compañía y otra dentro de la misma actividad. Ahora, esto también es consecuencia de que no se está recaudando lo suficiente, porque ya se dictó la ley de equidad tributaria, pero siempre se nos viene diciendo por parte del gobierno de que se han determinado a los grandes contribuyentes y de que de ellos depende que haya una mayor recaudación. Pero resulta que según se ha visto en las estadísticas, y aquí estuvo la semana pasada el economista Carlos Marx Carrasco, el índice para determinar si la recaudación ha aumentado o no efectivamente es lo que se llama la carga fiscal, que es el porcentaje del impuesto a la renta sobre los ingresos de la compañía. O sea, en cuanto a esos resultados, que son los que en definitiva determinan que se quiera ahora aumentar impuestos, tengo entendido que es que los resultados no son tan buenos como dicen para que decidan aumentar los impuestos, ¿verdad? Sí, el problema fundamental, me parece, hace unos 3 o 4 años tuvimos la oportunidad de realizar un estudio respecto a cómo mejorar el sistema tributario en general. Y ese estudio lo que arrojó es que el problema más grande que tenía el sistema tributario es la evasión tributaria. Entonces, cuando uno aumenta los impuestos, no es que la evasión disminuye. El aumento de impuestos hace que los mismos que han pagado sigan pagando. Si usted ve los incrementos de recaudaciones, por ejemplo, a nivel total en contribuyentes, en grandes contribuyentes, probablemente hayan sufrido un incremento pequeño. Pero si usted hace el análisis de grandes contribuyentes que históricamente no han pagado, siguen sin pagar. Veamos un momento lo que dejó registrado aquí en contacto directo la semana pasada al respecto de los grandes contribuyentes, el director general del SRI, el economista Carlos Marx Carrasco. Tomando en cuenta también el año 2005, el que usted lo ha tomado como referencia, la carga fiscal de los grandes contribuyentes, que son 181, quitando los contribuyentes del sector público para evitar distorsiones, la carga fiscal fue del 2%, es decir, la relación entre el impuesto pagado y la recaudación y el volumen de ingresos, 2%. 360 millones pagaron los grandes contribuyentes en el año 2005. En el año 2008 pagaron 901 millones de dólares, lo que representa una carga fiscal del 3%. Esto quiere decir que en nuestra administración hemos logrado incrementar el 50% en la carga fiscal de los 181 grandes contribuyentes. A ver, aquí hay varios aspectos. Primero, el volumen de la recaudación que aumenta, luego el asunto del índice de la carga fiscal, que es fundamental. Entonces, el economista Carrasco asegura que durante su administración la carga fiscal ha aumentado al 3%, que se supone que es el promedio. Pero si uno examina a los grandes contribuyentes, observa que solamente 6 están por encima del 3%. No sé cómo saca este promedio.
de acuerdo con la misma información del SRI, que es la que maneja todo el mundo y la maneja usted también, ¿qué nos puede comentar respecto a este promedio de la carga fiscal? Claro, si son pocos los contribuyentes que pasan del 2% y eso hace que el promedio en general suba 3%, lo que quiere decir es que los que no pagaban antes siguen sin pagar. Y el índice ha subido debido a que los que sí pagaban ahora están pagando más. Desde el punto de vista de justicia tributaria es lo peor que puede suceder, que sean unos pocos los que paguen y muchos los que evadan. Cuando se pretende subir más impuestos o establecer presunciones, lo que se va a conseguir es exactamente lo mismo. Hay un problema más de fondo, que es un problema judicial, que se requiere un cambio estructural. Exactamente, porque el gobierno y el economista Carrasco, el presidente, anuncian de que hay centenares de juicios. Ahora, pero estos juicios, ¿cuántos años duran? ¿Cómo es el sistema? ¿Cuántas instancias existen? ¿Terminan o no terminan los juicios? ¿No debería la reforma tributaria más bien orientarse hacia eso, hacia una simplificación del aspecto judicial para cobrar realmente lo que deben los evasores? Precisamente ese es uno de los aspectos principales. Me parece que el objetivo no es cuántos juicios establezco o cuántas glosas establezco. Me parece que el objetivo debería ser cuánto recaudo en concreto. No sirve de nada decir que tengo 20 juicios si no he recaudado. Ahora, ¿cuánto dura un juicio promedio? Más o menos en el Tribunal Fiscal está entre 3 de 5 años y luego en Cortes Superiores alrededor de 5 años más. Es decir, si usted hoy levantó una glosa, después de 10 años va a haber el rendimiento de eso. O sea que está dentro de la Administración de Justicia que analizábamos aquí como primer tema. Así es. Parte de esa Administración de Justicia la cuestión fiscal. ¿Cuál sería la solución según usted como técnico en la materia? Ya, hay que hacer de dos tipos de reformas o dividir el problema en dos temas. Primero hay que hacer unas reformas de carácter judicial y luego se tienen que hacer unas reformas de carácter tributario. Las judiciales se tiene que hacer un inventario de juicios ya para ver qué monto de juicios son importantes y qué montos no. Para montos pequeños, declarar amnistía tributaria y para montos grandes, realizar una digitalización de juicios. Luego de la digitalización de juicios, establecer sentencias previas. Se contrata a colegios. Así como se hace en Contraloría, que se hace un examen especial, se lee esa conclusión y de ahí, en base a eso, se continúa el proceso. Correcto. Sí, lo que haría el juez, lo que se hace es facilitar el trabajo del juez. Se hace una sentencia previa por colegios profesionales, por universidades, de modo que el juez vea si efectivamente esa sentencia está de acuerdo a lo que dice su experiencia. Se ponen plazos y se dictan respecto a los juicios que se tiene hasta ahora. Paralelamente se abren más tribunales de justicia. Actualmente tenemos 6 tribunales distritales de lo fiscal a nivel de país, establecer por lo menos unos 6 más. Estos nuevos tribunales lo que servirían es para los nuevos juicios. Como son nuevos tribunales, se puede establecer plazos más cortos. Se puede hacer un sistema efectivo mediante la información por sistema digital y está aprobado la Ley de Comercio Electrónico, de modo que sean más ágiles. Eso desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista tributario, simplificar los tributos, crear tribunales de arbitraje tributario que existen en otros países. ¿Qué evitan los tribunales de arbitraje tributario? De que usted no vaya, usted como Estado, usted como empresa no vaya a un proceso largo. Porque los procesos largos, si usted como empresa quiere aprovecharse del sistema, puede diferirlo a 10 años. Y por el contrario también, si usted como fisco tiene que devolver impuestos, también puede aprovecharse del sistema y llevarlo a 10 años. Para evitar este tipo de aprovechamientos, lo mejor es hacer un tribunal de arbitraje tributario que existe en otros países. Se evitan que el contribuyente y la administración tributaria vayan a un proceso de 10 años y gente con experiencia independiente del sector privado y del sector público establezca una sentencia de obligación o de aplicación obligatoria para las dos partes. Con eso nos evitamos 10 años. Adicionalmente y paralelamente se tiene que urgentemente hacer una simplificación tributaria. Más normas lo que hacen es enredar el proceso. Más normas facilitan la elusión tributaria, más normas facilitan la evasión tributaria. El mundo en general camina a la simplificación de tributos. No requerimos más normas, requerimos que se simplifiquen de modo que la gente pueda pagar de mejor manera y se eviten la elusión. Gracias, economista. Ha estado usted claro en sus observaciones. Yo pienso que el gobierno debería reflexionar seriamente acerca de una fórmula eficaz para combatir la evasión fiscal, pues resulta inicuo perseguir a los que pagan, mientras los evasores siguen campantes. Continuamos con más información.